Muy buenos días, estimados alumnos eh, de cuarto de secundaria. Vamos a hoy a hacer la clase que corresponde pues al curso de Historia del Perú, ¿verdad? Según horario. Y pues vamos a hablar pues un poquito sobre la cultura peruana, ¿no? El origen de la cultura peruana. Ya vamos a hablar bastante sobre nuestra tradición, un poco las cosas que, estos conocimientos milenarios que poseen, ¿no? Estos primeros pueblos peruanos. Y pues vamos un poco a evaluar si estos conocimientos pues son creación nuestra o vienen de afuera. Justamente hoy vamos a explicar un poquito esto sobre pues esta cultura peruana tan maravillosa que tenemos, ¿no? Tan ancestral. Bueno, ustedes saben que los antiguos peruanos tenían conocimientos muy interesantes. Según la ciencia, los estudiosos, esta cultura peruana tiene más o menos 10.000 años, ¿no? de antigüedad. Imagínense, incluso antes de Cristo, 10.000 años antes de Cristo, ya tenemos estos conocimientos tan maravillosos, ¿no? Recuerden el famoso cultivo, pues, ¿no? El desarrollo de la agricultura, que fue tan interesante, ¿no? En el gobierno de los incas, incluso, ¿no? Culturas anteriores, el cultivo de la tierra, ¿verdad? ¿No? El saber esperar, ¿no? Las lluvias, el saber hacer descansar la tierra, ¿no? Para poder cultivar posteriormente. O también los conocimientos que tenemos también, ¿no? De la ganadería, ¿no? De la crianza de animales, ¿no? El saber, pues, aparear, pues, ¿no? Las mejores especies, el usar eso, ¿no? Esos elementos que ellos poseen, ¿no? Para la confección de telas. Es interesante ver ese tipo de conocimientos, cómo el peruano iba manejando, ¿no? Miren el conocimiento de la cerámica también, que es tan maravillosa, ¿no? Que alcanzó, pues, volúmenes tan creativos en la cultura mochica, por ejemplo. Imaginémonos y otras culturas. Miren el manejo de la piedra de la cultura chavín, ¿no? Miren este famoso dios felino o el dios terrorífico con el cual asustaban, pues, ¿no? A sus pobladores para pagar tributos, ¿no? O miren acá de repente Machu Picchu, esta gran creación de piedra. Recuerden que el peruano en la sierra construía con piedra, porque si llovía, pues la piedra soportaba. Y en la costa hacía construcciones de barro, porque en la costa no llueve. Miren esos conocimientos que manejaban. O miren la maravilla que hacían pues los chimúes, ¿no? Esos grandes alfareros del metal, ¿no? Los chimúes que hicieron grandes obras, ¿no? Grandes creaciones. Entonces la pregunta vuelve por sí misma, ¿no? ¿De dónde aprendimos estos conocimientos tan maravillosos? ¿Los creamos nosotros o vinieron de fuera? Y justamente eso es lo que vamos a ver un poco, ¿no? A buscar esta explicación y a dar argumentos para poder encontrar una respuesta satisfactoria. ¿Somos creativos los peruanos? Bien, entonces vamos, chicos, a explicar un poquito a través de 5 teorías, ya grandes científicos, arqueólogos, antropólogos, van a buscar explicar este fenómeno, ¿no? De esta gran cultura peruana, esta riqueza, ¿no? Por ejemplo, el alemán Max Uhle, ¿no? Que también va a ser muy importante, ¿no? Acá con- sobre todo trayendo el método, ¿no? Estratigráfico de otros países para hacer investigaciones. El gran peruano, ¿no? Julio Cetello también para la arqueología peruana, ¿no? También el científico famoso también Federico Cafandoy, también peruano, muy conocido. El norteamericano Donald Latrap, también un gran arqueólogo. También el gran historiador, antropólogo, ¿no? Luis Guillermo Rumbreras, también muy conocido en el país. También va a plantear sus teorías. Vamos a ver qué nos dice sobre el origen de esa cultura peruana. Bien, y la primera teoría es la teoría inmigracionista. No creamos esa cultura, nos vino de fuera. Y ahí ese autor, el alemán Max Uhle, como les comento, va a decir que nos vino exactamente ¿desde dónde? Desde Centroamérica, desde la cultura maya. Recuerden que la cultura maya es una cultura que se expandió tuvo varios lugares, digamos, como área de influencia, ¿no? Ocupa parte pues, de México, parte de Guatemala, parte de Honduras, parte de Belice, una cultura muy expansiva, y esa cultura, dice, va a desplazarse por tierra, ¿verdad? Y va a llegar pues a América, bueno, América del Sur, aparte del Perú, ¿verdad? Sobre todo primero en la costa, ¿no? Va a tener una gran influencia en la costa, en las culturas Chimú y Nazca, ¿ya? ¿Y qué pruebas tiene pues este autor para decir eso? Básicamente va a decir que tenemos un parecido, ¿no? En algunas costumbres y en algunos tipos de adoraciones, sobre todo a los dioses, ¿no? Felinos, a las serpientes. Él va a decir, esto tiene la cultura maya y también lo tienen las culturas peruanas, ¿no? Muchos adornos, muchas cerámicas tienen esta forma, ¿no? Serpiente,
¿no? De felinos. Entonces eso es pues porque nos viene de acá esa costumbre, la hemos adaptado a nosotros, ¿no? Procedente pues de esta cultura centroamericana, los mayas. También va a encontrar algunas pruebas en algunas palabras, ¿no? Algún parecido de palabras, tanto en esa cultura maya como también en la nuestra. Y también la leyenda de Nailab, ¿no? Recuerden ustedes, Nailab en la cultura es en Lambayeque, va a ser un personaje que va a llegar, ¿no? En unas balsas y va a crear esta cultura, ¿no? En Lambayeque. Entonces, esta idea, ¿no? De esa leyenda de que viene de afuera un personaje, para este autor va a ser una prueba de que, pues efectivamente, en el pasado, centroamericanos llegaron, ¿no? Llegaron y formaron la cultura. Entonces, para este autor, Centroamérica crea la cultura y nos la transmite a nosotros, ¿verdad? Por la costa peruana. Bien, otro autor también es Julio Cetello, muy conocido, ¿no? Para la arqueología peruana. Él va a decir que no, que nuestra gran cultura y riqueza la creamos nosotros en la selva peruana, ¿ya? Y tuvo gran influencia en la cultura chavín, y de Chavín pues pasó para todo el Perú, ¿no? Se pudo difundir esta cultura. Dice que básicamente en la selva la tribu Arawak va a ser la que va a crear esta cultura y va luego a expandirse con Chavín, pues, ¿no? Por todo el país. ¿Qué pruebas presenta? Él va a decir el parecido, ¿no? El parecido también, ¿no? Que se da en muchas culturas, ¿no? Con respecto al culto igual al felino, el culto a la serpiente. Hay mucho parecido que ha sido recibido, pues, de Chavín para las demás culturas peruanas, ¿no? Va también otra prueba importante, va a ser también el tema de algunos templos en forma de U, y también el cultivo, ¿no? El maíz, frijol, camote, yuca, ¿no? Que él va a decir que en la selva, debido a las lluvias, se va a dar este cultivo y ese cultivo se va a enseñar a las demás culturas y se va a expandir por el país. Entonces, muy peruano Tello va a decir que la cultura nace en la selva peruana, con la cultura chavín se va a difundir pues a todo el Perú. Bien, otro autor también muy conocido, el señor Federico Kaufmann Doig, va a decir que no, ¿no? Que esa cultura vino de afuera, vino exactamente de Ecuador, de la cultura Valdivia. Ya este autor va a presentar pues una teoría llamada teoría aloctonista, ¿no? Y va a decir que de Ecuador se va a difundir hacia Centroamérica esta cultura y también hacia el Perú. Ya básicamente eso. Y él, pues, ¿en qué se basa su argumento? Básicamente en el cultivo del maíz, ¿no? Él va a decir que ese cultivo del maíz es muy antiguo, sobre todo en Ecuador. Y de ahí esa cultura del maíz, ¿no? Esa habilidad para el cultivo va a extenderse pues, a esas culturas. Básicamente se basa en la antigüedad. Primero, esta cultura del maíz se desarrolló en Ecuador porque es más antigua ahí y luego se difunde hacia los demás. Es su prueba básicamente por la antigüedad, ¿no? Del cultivo del maíz. Entonces, para este autor, pues, y también menciona el tema de las aglomeraciones urbanas, ¿no? Esos conjuntos urbanos. Esta cultura también pues, va a irradiar ese estilo, ¿no? de construcciones urbanas, de forma de organización, que luego van a aprender los peruanos y también pues, los centroamericanos. Esa es la teoría pues, de este autor, Frigo Kaufmann. Y luego también otro también peruano muy conocido, el señor Luis Guillermo Lumbreras, va a presentar la teoría hologenista, donde va a traer un poquito también de la teoría de Tello. Va a ser una especie de centro de mezcla, ¿no? Él va a decir la cultura nace en el país, pero también recibe influencia de afuera, de las demás culturas, de otras culturas. Ya este autor es lo que él plantea, ¿verdad? Por ejemplo, igual el cultivo del maíz lo hemos aprendido, ¿no? De Centroamérica, porque es más antiguo, pero también hemos aprendido también de Ecuador, un poco, ¿no? El tema de la cerámica, Colombia y Ecuador, pero lo hemos adaptado a nuestras necesidades, lo hemos desarrollado acá. Acá hemos aprendido, por ejemplo, ¿no? a perfeccionar más el manejo del maíz, del frijol, del algodón. Vamos a aprender también a desarrollar más el conocimiento de la llama, del cuy, ¿no? De la domesticación de estos animales, y el culto también a la mamapacha, y el uso también de técnicas hidráulicas, técnicas para llevar el agua a zonas donde no hay agua, para poder sembrar. Eso lo hemos desarrollado y acá más en el país, ¿no? Hemos ido con el tiempo, con la experiencia, desarrollando esas habilidades, esos conocimientos. Entonces, eso es lo que plantea el señor Luis Guillermo Lumbreras. Recibimos de fuera mucha influencia, pero también la aprendimos a desarrollar acá en base a nuestra experiencia. Eso es lo que plantea esta teoría.
Y finalmente la última teoría es planteada por el antropólogo también Donald Latrap, que va a decir que la cultura nos viene de Colombia, ya nos viene de Colombia y también se va a pues, difundir pues, hacia el Perú y también a Centroamérica. Ya él, las pruebas que va a presentar van a ser básicamente igual lingüísticas, el parecido de algunas palabras en esas culturas, ¿verdad? Peruanas como centroamericanas, son parecidas también con la cultura, pues como les digo, ¿no? De Colombia, de los bosques de la selva colombiana. Otras pruebas también van a ser el culto también religioso al caimán, ¿no? Al cocodrilo, que también se ve en Chavín, por ejemplo, y también en la cultura maya. O sea, también para este autor, pues, esa cultura nos vino, pues, exactamente de Colombia. Bien, chicos, entonces, básicamente estas son las teorías que hablan sobre el origen de la cultura peruana. Yo te pregunto a ti, ¿esos conocimientos para ti de dónde vienen? ¿No? ¿Los creamos nosotros en base a la experiencia o los aprendimos de afuera? ¿No? Es interesante de repente pensar, por ejemplo, hoy día somos muy ricos, ¿no? Muy reconocidos en gastronomía, en la gran cantidad de cosas que podemos preparar. Esos conocimientos en gastronomía, ¿no? En las comidas, ¿también los aprendimos de afuera o los desarrollamos acá? Algunos dicen que la riqueza de la comida peruana se debe a los años de experimentación de los peruanos. Los peruanos han experimentado mucho con muchos productos, ¿no? Para poder tener un gran conocimiento y hoy aplicarlo, ¿no? Y ser tan maravillosos en este arte, ¿no? De la gastronomía. Entonces queda para ti pues esa pregunta para que pienses de dónde nos viene esa riqueza. Bueno chicos, para finalizar entonces vamos a dejar algunas preguntas para que tú puedas ahí un poco pensarlas. También puedes investigar en internet y ya te pasaré pues mi correo para que puedas luego mandármelas y poderlas revisar. Bien chicos, será eso, es el día de hoy, es toda la clase, así que bueno, ya nos veremos en otra oportunidad.